Hoy se me ocurrió, después de haber estado discutiendo en algunas publicaciones que aparecen, en general son de dos ramas. Una, cuando se meten con la selección argentina, de que la típica de que todo fue ganado con trampa y esas cuestiones, la selección argentina, ¿no? Eh, y, y si no, también aparecen muchas publicaciones en Facebook en donde de repente se pone la parte del estrecho de Magallanes o qué ciudad está más al sur, si Puerto Williams o Uruguay, y la gente va ahí a discutir. Y yo descubro algo, es decir, yo tengo mucha diferencia, ustedes sabrán, con muchos argentinos, por cómo piensa, con el argentino cipayo, con el argentino que realmente no entiende cuando un gobierno es popular y cuando un gobierno está en función de intereses de grandes corporaciones, digamos, ¿no? Pero sí entiendo que justamente tanto una facción como otra eh, nunca son anti-extranjero, digamos, siempre al contrario, siempre va a estar el que pone adelante lo del otro porque es mejor, porque las rutas no sabes en otro lado. Y la verdad es que Argentina es un país que nos ha dado todo, es decir, eso no debería ocurrir. Pero entonces cuando yo veo el nacionalismo de países como México, como Brasil, por supuesto es un nacionalismo arraigado en la ignorancia muchas veces, ¿no? Pero es una bajada de línea que tiene, ¿no? el país. Acotar información, que no conozcan mucho. Por ejemplo, en Brasil es sorprendente, pero no tienen ni idea de nuestra cultura. Con Brasil es un país con el que prácticamente hay rivalidades deportivas y ellos lo entienden y nosotros también, pero desde los medios y desde la educación se les habla muy poco de nosotros. Y lo mismo pasa en México y lo mismo pasa en Colombia, así terminan descubriendo todo a partir de las redes o de los medios y a veces se mezclan cuestiones como que no nos pueden derrotar en el fútbol, entonces se arma toda una especie de odio porque digamos, hay que decir la verdad, la mayoría de la gente, la capacidad de análisis que tiene es bastante elemental, eso lo vimos nosotros en la República Argentina, imagínense en otros países que han tenido más problemas de educación como Chile, Colombia, México, Brasil, etc. Pero claro, como todas las cosas, todo quiere perseverar en su ser, entonces siempre van a inventar una excusa para justificarse. Y yo pienso en, por ejemplo, en México, en que ellos siempre te la terminan veleteando, ¿no? Porque de repente la Argentina no tiene ningún problema con México y su cultura. Es decir, no nos interesa mucho el fútbol de México porque justamente no es la virtud de ellos, pero sí se conoce mucho de cine, de música especialmente. De repente hay veces que estás viendo una conversación en las redes y se mencionan cosas de México como normalidad o que vayan los mariachis en un cumpleaños, y son cosas totalmente normalizadas. Y eso en México, por ejemplo, no se entiende, nunca va a haber, nunca se va a echar mano de una costumbre argentina, es decir, prácticamente de gastronomía no conocen, es muy, muy básico. En Brasil igual. Sin embargo, nosotros sí, para nosotros la bossa nova, la cultura brasileña, el irse de vacaciones a Brasil. Sin embargo, al revés no se da. Y ese es un problema nuestro, que para mí consiste en esto, en que nosotros, tal vez por la cantidad de inmigración que vino y esa mirada estatal que había desde Sarmiento, desde el Facundo de Sarmiento, ¿no? De que los criollos eran toda una manga de vagos pendencieros, y Sarmiento pone el ejemplo de Facundo Quiroga, pero que sin embargo todo lo que venía de afuera era de Europa, era modelo, digamos. Y con el tiempo descubrimos que ese nono que vino, ese italiano que vino, pero algunos nunca aprendieron a hablar italiano, les hacían hablar italiano a las mujeres, como caso de mi familia, que hablaban, como el macho era italiano, hablaban todas italiano, se hacían, era un cocoliche, que sé yo, algo que habían inventado. Pero como que siempre el pez grande se come al chico, ¿no? Y de esa forma muchos italianos ni siquiera hicieron la nacionalización argentina, es decir, no quisieron porque ellos
siempre en su cabeza siguieron viviendo en su aldea de Italia o de España o de Croacia o de donde sea. La mayoría, la verdad, es que no quiso estar acá. Hay algunos casos, sí, por ejemplo, leía la otra vez de gente, de inmigrantes de la República Checa, que de repente hicieron un mix con el paisano misionero y ellos, ¿no? Y como que se fueron asentando, pero siempre la mirada del europeo está, y cada vez que uno se enfrenta, te pones a charlar con un italiano, con un español o un francés, y ellos no pueden entender, tienen la mirada que les ha dado el Estado, que les ha dado la educación. Entonces, como eso nosotros no lo podemos modificar, lo que sí hace falta acá es que nosotros tengamos una mejor bajada de línea más clara, en donde a nosotros también se nos ayude a perseverar en nuestro ser. Es decir, nosotros somos argentinos y esta es nuestra historia y tenemos que amar lo que nos ha tocado, que no es poco, yo les aviso que no es poco. He viajado y la República Argentina demasiadas cosas hemos logrado, ¿no? Hay que pensar desde cosas que parecen un poco frívolas, pero la Argentina tiene sus 5 premios Nobel y Brasil no tiene ninguno. Recién acaban de ganar un Oscar, que es el primer Oscar, y Argentina ya tiene 2 Oscars. Es decir, y son un país de 250 millones sí, espectadores podrían ser, pero de habitantes, y con lo cual tienen su propio mercado. Pero sin embargo ellos no se interesan por nuestra cultura, y lo que acá habría que hacer es algo más o menos parecido, es aceptar que hay que darle una prioridad a nuestras cosas. Que no es, que entender que cuando se muere un actor español, no hay nadie en España, un actor argentino, perdón, cuando se muere un actor argentino o un cantante, no hay nadie en España dispuesto a postear, murió Marisa Paredes, yo vi sus películas, a ellos no les importa, ni en México ni en Brasil, no tienen ni idea. Ellos están con sus cosas, en todo caso con los de Hollywood o Gran Bretaña, pero nosotros en cambio somos demasiado abiertos y eso a veces va en detrimento de ser fuertes. Porque es normal que en México escuchemos que digan que viva México o que los brasileros estén todo el tiempo con la camiseta brasilera acá o en cualquier lado. Yo les juro que por la calle veo más gente, más argentino con la camiseta brasilera que con la camiseta argentina, y se lo juro por mi vida que es así. Y no lo puedo entender por qué en Argentina pasa eso. Puede ser que cuando he ido a Brasil he visto algún brasilero con la camiseta argentina, pero se da muy poco, porque ellos están muy seguros de lo de ellos. Entonces, yo fantaseo con eso, pero se necesitan 2 cosas. Primero, marginar algún tipo de información, que no nos llegue todo, que es lo que han hecho muchos países que se los acusa de comunistas, pero ¿cómo hace Rusia? ¿Cómo hace China para sostener su cultura? Si la gente, claro que se va a ir con Elvis Presley, va a querer imitar a Elvis Presley porque es lindo, porque él es hegemónico, digamos, porque es la música que se escucha en todo el mundo. Entonces, por un lado hay que racionar, decir, bueno, a ver, vamos a darle más espacio a nuestras cosas. En Argentina se han creado una cantidad de géneros musicales, hasta géneros cinematográficos, digamos, subgéneros, hemos podido lograr. Entonces, nos falta eso, nos falta que el Estado planifique esto. Lo que pasa es que en un país tan rico como la Argentina, en donde hay petróleo, gas, litio, ríos, en donde tenemos una pata en el Atlántico Sur, hay la pesca, ustedes saben que hay pesca ilegal que vienen de España, de China, de Taiwán, de un montón de lados, y los mismos británicos que están ahí, que son los que alimentan a la OTAN, le venden ese pescado a España, o España también viene a robar pescado. Es decir, primero tiene que haber una política clara, y mientras todas esas riquezas sigan estando, va a ser muy difícil que nosotros realmente podamos tener una soberanía y elegir qué historia contarle a la gente. Por eso el trabajo empieza por cada uno, y no significa que uno de repente no pueda mencionar a Luis Miguel porque es mexicano, y como los mexicanos no se interesan en nosotros, nosotros tampoco en ellos. Porque tampoco están así, algunas cosas sí llegan y algunas cosas las dejan pasar. Pero sí yo me di cuenta que en proporción lo que nosotros conocemos de su historia con lo que ellos conocen de la nuestra es nulo, y lo mismo con Brasil, en Brasil mucho peor, porque encima está el idioma. Pero siempre hay mucho interés
en la Argentina, y estaría bueno que nosotros lo sepamos, como lo saben estos países latinoamericanos que les nombraba, y como lo saben cada uno de los países europeos. Ellos siguen pensando que son el centro de todo. Entonces, es un poquito lo que hay que hacer, empezar a prestar atención, no sentir odio por tus propios artistas, por tus propios políticos. Ustedes piensen que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Sin embargo, nosotros estamos viendo al que se porta mal de los nuestros, pero hay que ver qué estrategia hay para corromper a esa persona. Digamos, hay que volver a recrear el tejido que nos une a nosotros con las instituciones, que nos une a nosotros como habitantes, como ciudadanos, ¿no? Con nuestra propia historia, y sobre todo con esta frase que me gusta, con la idea de perseverar en nuestro ser. Nosotros somos lo que somos, no tenemos ninguna obligación de convertirnos en otra cosa. Simplemente perseverar en nuestro ser, que es querer nuestras cosas, respetarnos y cuidar nuestras cosas. Nuestras cosas es todo lo relacionado con la Argentina. Eso es lo que le quería contar. Salud.